Oremos allí y dígale, Señor, trae revelación. No pida información ni conocimiento, pida revelación. Dile, Señor, revélate a mi vida. Señor, necesito que te reveles a mi vida, que traigas esa revelación, esa verdad. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde que la palabra revelación significa quitar el velo. Cuando hablamos de revelación es algo que está oculto a mis ojos, a mi entendimiento, y cuando Dios ilumina, como le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que fueran iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Mira, los seres humanos lo que no entendemos normalmente no lo hacemos o no lo hacemos bien. Por eso no se trata de una religión, no se trata de yo ir a una iglesia y digo, dejo de hacer cosas porque allá me dicen que eso es malo. No, se trata que en ti haya convicción, que en ti haya entendimiento de por qué sí o por qué no se deben hacer las cosas. Pero eso es una obra que el Espíritu Santo debe hacer en cada uno. Cuando nosotros no tenemos convicción, nosotros hacemos las cosas porque otros nos dicen. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno viva su proceso, pero con un entendimiento claro de qué debe hacer y qué no debe hacer y por qué. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros y Él nos va convenciendo. Esa es la obra de Dios en nosotros. Recuerde que Dios es tripartito, o sea, tiene tres partes, pero cada uno hace una función distinta. Así como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué murió Cristo? Cristo muere para reconciliarnos con Dios a través del espíritu, porque cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, el espíritu corta relación con Dios, ya no había esa comunión con Dios. Entonces, a través de Cristo se establecen dos principios muy grandes. Primero, mi comunión con Dios es restaurada, o sea, yo vuelvo a tener conciencia de pecado, conciencia de qué es el bien y el mal, pero de acuerdo al pensamiento de Dios, no al mío. Y por otra parte, Jesús viene a libertar nuestra alma de toda cautividad, de toda esclavitud del pecado. Entonces, lo que se va a condenación eterna es el alma, porque el alma es eterna, el alma nunca muere. Cuando nosotros morimos, lo que sale de esta dimensión temporal es el cuerpo, que usted sabe que el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Pero mi alma es eterna y esa es la que Jesús vino a salvar. En mi alma es que está mi mente, está mi voluntad, mis emociones, o sea, yo me muevo, actúo por todo lo que hay en mi alma. Y esa es la que es llamada también el viejo hombre, la carne, la vieja naturaleza, que es la que tiene que ser transformada y renovada. Pero ese no es el tema de hoy. Estoy haciendo esa pequeña introducción para que usted entienda la importancia de incluir a Dios en nuestra vida. Cuando se predica o se enseña un evangelio de dimensión temporal, yo no tengo en consideración esas verdades. Y yo voy a una iglesia solo para que Dios me solucione mis necesidades primarias, mis necesidades físicas o mis necesidades sentidas, que habla de ello Mateo 6. Mateo 6 dice, ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer, de vestir? Entonces, muchos cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos para que Él supla esas necesidades básicas. Necesito una casa donde vivir, necesito un coche para transportarme, necesito un buen empleo. Eso hace parte del plan de Dios, pero no es el todo. Entonces, si nosotros les enseñamos a usted que se enfoque o que busque a Dios solo para que Dios supla esas cosas, es un evangelio incorrecto. El verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno, hace parte de un plan de Dios, de dimensión eterna, que trae restauración y restitución sobre todo el ser del hombre. Quiere decir que Dios viene a suplir mis necesidades físicas, las que yo necesito en este cuerpo físico, pero Dios también viene a suplir y a restaurar mi alma y a restaurar la comunión con Dios, que solo se produce a través del Espíritu.
de espíritu a espíritu. Dios es espíritu y nosotros también tenemos un espíritu. Entonces, con estas verdades nos damos cuenta que la obra de Jesucristo es completa. Y lo que no podemos es hacer es enseñarte un evangelio donde te digamos que Dios solo está para suplir tus necesidades físicas, tus necesidades temporales. Dios hizo una obra perfecta al enviar a Jesucristo para morir por nosotros, pero para restaurar al hombre en todo su ser. ¿Qué quiere decir eso? En espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que Dios nos bendice tanto que en esta dimensión temporal soy bendecido, pero también me prepara para la eternidad. Quiere decir que el día que yo parta de esta dimensión temporal, tengo seguridad de salvación y tengo comunión eterna con Dios. Y es el evangelio que nosotros estamos enseñando en Casa de Oración, porque son las buenas nuevas de Jesucristo, donde Dios viene a restaurar al hombre en todo su ser, en toda su totalidad. Y Dios viene con un solo propósito, acercarnos a Él, y es para bendecirnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirlos? ¿Cuántos creen de verdad que los planes de Dios son de bien y no de mal? Si tú llegaste hoy con pensamientos de desánimo, con pensamientos de tristeza, en verdad te invito a que deseches eso, porque Dios quiere bendecirte. Mira, no hay nadie que nos pueda amar más de lo que Dios nos ama. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades en todo nuestro ser. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a buscar a Dios solo para que Dios supla lo físico, lo temporal, me pierdo de toda la dimensión verdadera y real por la que murió Cristo. Porque muchas de esas cosas, escúchame bien, muchas de esas cosas de dimensión temporal que no tenemos y sufrimos y decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ha ido? Muchas personas dicen, ¿por qué me ha ido tan mal en la vida? Muchos de esos resultados físicos que vemos son consecuencia de problemas del alma. Nos unimos a personas que no nos convienen, tomamos decisiones que no nos convienen, fruto de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Y todo eso es un problema del alma. Y hay personas que quieren solucionar lo físico cuando arrastras un problema interno. Por eso necesitamos una relación con Cristo. Necesitamos una comunión con Dios para que Dios restaure nuestro ser. Escúchame, iglesia, nuestro ser completamente en todas las áreas. Mira, he tenido la oportunidad de conocer personas que profesionalmente son muy brillantes. Algunos, por el hecho de sacarse una carrera, piensan que les va a ir bien en la vida en todo y no es así. Tú profesionalmente puedes ser muy bueno, te puede ir bien, pero emocionalmente y sentimentalmente fatal. Porque hay un problema del alma. Hay un problema en el ser humano que se llama el pecado y ese solo se resuelve a través de Jesucristo. Y por eso el tema que el Señor nos trae hoy es la gracia. ¿Cuánto hemos escuchado y el Señor nos sigue repitiendo qué es la gracia y qué es la gracia? Y a ti te preguntan qué es la gracia y todo el mundo dice es un regalo inmerecido. Todo el mundo repite eso, pero no entendemos la profundidad y Dios en Casa de Oración quiere que aprendamos a vivir bajo la gracia. Por eso esta iglesia se llama Casa de Oración, un lugar de gracia. Esta iglesia es un lugar donde se manifiesta la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es recibir algo, escúchame bien, es recibir algo que yo no merezco. Es contrario, y no contrario, pero sí diferente a la misericordia. La misericordia es no recibir un castigo que yo merezco. Pero la gracia es recibir una bendición, recibir algo bueno que nunca he hecho nada para obtenerlo y ni siquiera he trabajado por ello y no lo merezco. Por eso esta iglesia es un lugar de gracia. En esta iglesia, Dios ha llamado a personas que necesitamos vivir de su gracia. La gracia me permite ver milagros de Dios. La gracia permite que en mi vida se manifiesten señales, prodigios. La gracia permite que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en mí.
porque la gracia hace que Dios me ponga en una posición, que Dios me dé una capacidad, que Dios me permita alcanzar cosas que yo humanamente era imposible lograr. ¿Y sabes qué es lo que nos pasa? Que muchos buscamos a Dios, pero todavía fortalecidos en nuestra capacidad. Y limitamos el poder de Dios porque le decimos, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto. ¿Cuántas veces hemos hecho ese tipo de oración? Señor, yo solo quiero que tú me des ese trabajito. Señor, yo solo quiero que tú arregles mi familia, cambies a mi esposo en esto. O sea, una mente limitada. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, quiero que en mi vida se manifieste tu gracia. Cuando nosotros hacemos esa oración delante de Dios, y hoy vamos a orar, iglesia, para los que crean y los que tengan fe, que la gracia de Dios es mejor que cualquier plan que nosotros tengamos. Cuando yo le pido a Dios, Señor, manifiesta tu gracia en mi vida, yo le estoy diciendo, Señor, dame cosas que yo no merezco. Señor, produce en mí, en mi familia, en mi vida, cosas que yo no estoy en capacidad de alcanzar. Y si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, necesitas humillarte. Nosotros para conocer a Dios necesitamos humillarnos y reconocer que Él tiene más capacidad y más poder que nosotros.